Empecemos con pie derecho el día. Esto es el Evangelio de hoy. Esta es la primera lectura. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos con regocijo el Salmo. Salmo responsorial. Salmo 116. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Escuchemos con atención el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre
que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la reflexión con el Padre Moisés Morán. La liturgia de la palabra nos ofrece este día unos textos tan hermosos. Hemos reflexionado en esta semana el testimonio, la vida y su final del discípulo Esteban. Hemos reflexionado la vida y el testimonio de Felipe. Y ahora tenemos a un mega super apóstol que se trata nada más y nada menos que de San Pablo. San Pablo, perseguidor de los cristianos, discípulo de Gamaliel, uno de los jefes o de los más importantes de los fariseos, quien instruyó, él mismo cuenta, que se instruyó a los pies de Gamaliel. Pablo llevaba cartas para ir a perseguir a los cristianos de Damasco, pero en ese camino se encuentra con Jesús. Dice el texto que una luz le iluminó, una voz le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Qué importante es remarcar la necesidad del encuentro con Jesús. Pablo se encuentra directamente con Jesús, quien le revela toda su obra. Por eso dirá después en los textos sagrados: soy como un aborto. Se considera apóstol, pero precisamente no porque conoció a Jesús, sino porque le revela a Jesús toda su obra salvífica. San Pablo, en el detalle de la reflexión, vamos a encontrarlo que se dirige hacia Damasco. Jesús le da las directrices. La palabra de Dios es nuestra directriz. Nos dice lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que evitar. Al llegar a Damasco, le pide Jesús que vaya a visitar a Ananías. Al mismo tiempo le pide a Ananías que vaya a visitar a Pablo. Ananías tiene temor, pero Dios le da instrucción para que pueda superar su miedo. Queridos hermanos y hermanas, encontramos tres cosas importantes aquí. Primero, es Jesús quien va al encuentro de Pablo. Segundo, Pablo se abre al encuentro de Jesús. Y tercero, la necesidad de la intervención de otros, es decir, de la iglesia, de los discípulos. Esos discípulos en este tiempo eres tú y soy yo. Dios nos necesita. Aunque no necesita de nuestra alabanza, necesita de tus manos, necesita de tu voz, necesita de tu apostolado, específicamente donde tú te encuentres. Dale tiempo al Señor, búscalo en la Eucaristía y aliméntate de ella, como nos dice el Evangelio también de hoy. Él es el pan vivo bajado del cielo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.